Un olor acre a vinagre, metal caliente y sangre. Así olía la vida de una legión romana después de la batalla. Entre el ruido y los gemidos de los heridos, bajo el sonido de los pasos de los camilleros, uno de los soldados gritaba no por dolor, sino por horror. ¡Todavía está vivo! Y en ese momento, ya se le acercaba un hombre con una túnica blanca, no con un escudo, sino con un cuchillo y una esponja. Este no era un verdugo, sino quien debía salvar. Pero, ¿cómo salvar si la medicina es hierro al rojo vivo? ¿Cómo se puede sobrevivir cuando el tratamiento comienza con el humo y el chisporroteo de una hoja al rojo vivo? ¿Y qué hacía a estas personas capaces no solo de soportar, sino de creer que el dolor salva? La respuesta a esto está oculta en el corazón de la disciplina romana, donde la medicina era una extensión de la guerra. Según el testimonio del historiador romano Celso, los médicos de las legiones no temían a la sangre. Actuaban rápido, casi mecánicamente, lavaban la herida con vinagre, la cubrían con un polvo de hierbas y luego la cauterizaban con hierro para detener la sangre y matar el mal aliento, así llamaban a la infección. No era un ritual cruel, sino la ciencia de su tiempo. Las cosas que hoy llamaríamos antisépticos entonces eran armas contra la propia muerte. A los médicos en el ejército los llamaban medici, pero no todos eran científicos, la mayoría provenía de las filas de los soldados. Un medicus no era solo un médico tratante, era un guerrero acostumbrado al dolor, que sabía que los segundos lo decidían todo. Si la herida no se cauterizaba, la persona moriría de fiebre. Si se cauterizaba, permanecería vivo, pero recordaría para siempre el olor a piel quemada. Imagina el hierro al rojo blanco, un grito, un destello de dolor y el silencio. En este instante se fusionaban la vida y la muerte, la disciplina y el miedo. Para los romanos era un acto de purificación, casi sagrado. Sus cuerpos debían estar intactos, su espíritu inquebrantable. Incluso después de una herida, el legionario estaba obligado a regresar a la formación. Los arqueólogos encontraron restos de instrumentos médicos, escalpelos, fórceps, agujas e incluso sondas metálicas en uno de los campamentos militares cerca de Vindobona, la actual Viena. Estos hallazgos confirman que los médicos romanos tenían todo un arsenal, una fragua de vida en miniatura. Cada objeto estaba afilado, como un arma, y en sus manos el acero servía no para matar, sino para curar. Pero detrás de toda esta precisión se ocultaba otra pregunta. ¿Quién curaba a los propios Medici cuando la guerra no terminaba? Porque bajo el manto del médico se ocultaba el mismo cansancio, el mismo miedo ante otro grito, el mismo chisporroteo del hierro sobre la carne. Así comenzó la historia del hospital romano, en un lugar donde la guerra se encontraba con la ciencia y el hombre con su propia resistencia. Es precisamente aquí, entre las alas y el olor a vinagre, donde la medicina romana hizo lo que muchos imperios no pudieron: transformó el dolor en una herramienta de supervivencia. Y en el siguiente instante veremos cómo esta máquina de curación funcionaba desde dentro. Cómo la legión sabía curarse a sí misma como un cuerpo vivo, donde cada herida tenía su propio ritual. Cuando el sol se alzaba sobre el campamento, el hospital romano, el Valetudinarium, ya vivía su vida particular. Su silencio no era de paz. Aquí se escuchaban gemidos amortiguados, el tintineo de los instrumentos, el susurro de la tela y el olor a vinagre, impregnado en las piedras. Valetudinarium, así llamaban al hospital militar, un lugar donde la guerra continuaba sin espadas. No era una tienda de campaña casual. Cada construcción tenía una estructura estricta, calculada con el mismo pedantismo romano que las fortificaciones. Muros de piedra, filas extendidas de camillas, canales para el desagüe de agua y sangre. Todo subordinado a la lógica del orden, porque incluso el dolor debía estar organizado. Los arqueólogos encontraron tales hospitales en Carnuntum, en Britania, bajo Lugdunum. Su plano era casi idéntico.
un largo pasillo, a ambos lados del cual había habitaciones con 6 camillas cada una. La parte central, la sala de operaciones, donde había recipientes de bronce con vinagre y esponjas de hierba marina. Estas esponjas no eran simples trapos, absorbían la solución antiséptica con la que se lavaban las heridas. El vinagre actuaba como esterilizador, matando la putrefacción, mucho antes de que la humanidad conociera los microbios. Aquí trabajaban médicos de diferentes niveles. Por encima de todos estaba el archiatrus, el médico jefe de la legión, casi un oficial militar. Debajo, los capsarii, asistentes que transportaban a los heridos y les hacían los vendajes. Llevaban al cinto bolsas de cuero con vendas, esponjas, polvo de mineral de cobre, otro antiguo antiséptico. Para ellos, la muerte era parte de la rutina, como el cambio de guardia. Cuando uno moría, simplemente giraban el cuerpo de lado para dejar espacio al siguiente. El proceso de curación en sí parecía un rito. Los soldados eran traídos en camillas, féretra, marcos de madera con correas tensas, lo colocaban sobre una mesa de piedra, lo sujetaban con correas y comenzaba lo que los propios legionarios llamaban la prueba de valor. El médico examinaba la herida. Si el hueso estaba destrozado, amputación. Si el corte era profundo, cauterización. Se utilizaban ganchos de hierro al rojo vivo, pinzas de cobre, ungüentos a base de resina y vino. El vino reemplazaba la anestesia, pero más a menudo solo atenuaba el grito. Celso escribió que un verdadero médico no debe ser blando ni indeciso, sino seguro en su golpe, como un verdugo. Este frío principio lo determinaba todo. La vida del paciente no dependía de la piedad, sino de la precisión de la mano. Cada incisión, cada sutura era un paso entre la vida y la muerte. Entre los instrumentos romanos había un objeto especial, un catéter de bronce, un tubo delgado que se utilizaba en caso de daño en la vejiga. Hay evidencias de que incluso las operaciones de cráneo, trepanaciones, se realizaban en hospitales militares y algunos pacientes sobrevivían. En los cráneos encontrados en Nimes y la Galia británica se observan rastros de curación. Esto significa que estas operaciones no eran experimentos casuales. Detrás de ellas había un sistema que se transmitía de legión en legión. Los médicos de Roma a menudo provenían de las provincias griegas, donde las tradiciones de Hipócrates se entrelazaban con la práctica del campo de batalla. Escribían tratados, pero su verdadera sabiduría no nacía en las bibliotecas, sino en el olor a sangre y vinagre. Para ellos, la medicina era una continuación de la disciplina. Aquel que curaba debía ser tan resistente como aquel que luchaba, pero también había otros héroes, invisibles en este sistema, los oficiales sanitarios, responsables de la limpieza del campamento. En el campamento romano, cada zanja, cada foso tenía su lugar. El agua fluía estrictamente en una dirección para no regresar a las tiendas. Incluso los residuos se retiraban según un horario. Esto parecía un detalle menor, pero fue precisamente la disciplina sanitaria la que salvó más vidas que el hierro candente. Historiadores modernos como Goldsworthy consideran que el ejército romano venció no solo con la espada, sino también con la limpieza. Imaginen, cada cucharada de vinagre, cada esponja, cada gota de resina hirviendo, el resultado de siglos de experiencia. Pero este orden se mantenía por una ley. El cuerpo del soldado pertenecía al imperio. Lo trataban no por misericordia, sino por cálculo. El legionario debía regresar a la formación, y cuanto menos tiempo pasaba en el hospital, mejor para el ejército. En esto residía la esencia del enfoque romano a la medicina, curar para lanzarlo de nuevo a la batalla. Y cuanto mejor funcionaba el valetudinarium, más tiempo podía vivir el propio imperio, porque cada legionario curado era un ladrillo en sus muros. Pero ¿qué sucedía cuando estas paredes se volvían demasiado numerosas? Cuando la sangre dejaba de detenerse incluso con el hierro candente y la disciplina se resquebrajaba bajo el peso del miedo. Cuando los médicos comprendieron por primera vez
que el imperio comenzaba a enfermarse igual que sus soldados. La batalla no era solo un choque de espadas, sino también un examen para la medicina. Cuando la legión entraba en combate, junto al tribuno siempre iba un medicus, de cuya espalda colgaba una bolsa de cuero con esponjas, pinzas y vinagre. Su lugar no estaba en la formación, sino detrás de las centurias, junto al propio campo de la muerte. Fue allí donde el polvo se mezclaba con la sangre, donde nacía la verdadera cirugía romana. Cuando las formaciones se rompían, cuando la trompa sonaba retirada, comenzaba el trabajo de aquellos que no llevaban cascos, pero salvaban más vidas que cualquier general. El historiador Vegesio escribió que los romanos no abandonaban a sus heridos, porque cada soldado es parte del ejército, y el ejército es un cuerpo único. Así operaba la ley del imperio. Perder a uno significaba debilitar a todos. Después de la batalla, los soldados llevaban los cuerpos de sus compañeros a las tiendas. A los muertos los colocaban a la derecha, a los vivos a la izquierda. A los clasificados los empezaban a tratar con esponjas empapadas en vinagre, y a los moribundos les daban agua, si quedaba. Esto no era piedad, era un sistema. Entre los Medici existía una regla tácita. Primero se trata a aquellos que pueden regresar a la formación, una condición severa, pero necesaria. Los capsari, los sanitarios menores, lo determinaban con una mirada. Si el soldado respiraba con regularidad, si el hueso no estaba destrozado, lo atendían. Si los ojos se vidriaban, seguían adelante. El objetivo no era salvar a todos, sino preservar al ejército. A veces, la batalla se convertía en una catástrofe y el hospital no daba abasto. Entonces, los médicos tenían que improvisar. Los historiadores mencionan un caso durante el asedio de Jerusalén, cuando los legionarios, al no tener instrumentos de hierro, cauterizaban las heridas con carbones. Fue un paso desesperado, pero efectivo. El vinagre con el que lavaban la piel chisporroteaba sobre las quemaduras. El olor era insoportable, pero fue precisamente esta mezcla de dolor y ácido lo que detenía la putrefacción. Uno de los instrumentos más temibles se llamaba fera. Era una barra de hierro que calentaban en las brasas y luego presionaban sobre la zona sangrante. El chisporroteo era un signo de vida. Si el sonido desaparecía, significaba que la sangre se había coagulado y el soldado sobreviviría. Para los legionarios, este era el sonido de la salvación. Casi cada manipulación en el campo se realizaba sin anestesia. Vino, por supuesto, les daban, pero más a menudo solo ayudaba a olvidar. Aquellos que sobrevivían contaban que escuchaban su propia piel como si cantara bajo el hierro. Algunos perdían el conocimiento, y precisamente esto los salvaba del dolor. El término que los romanos aplicaban a tales procedimientos era cauterium, la cauterización. En ello se unían el horror y la salvación. El cauterium no solo detenía la sangre, sino que purificaba el cuerpo del espíritu maligno de la enfermedad. Para un romano, la enfermedad era un enemigo. Había que vencerla igual que a un bárbaro. Cuando el campo de batalla se limpiaba, los cuerpos se retiraban, pero el trabajo de los Medici no terminaba. El hospital se llenaba rápidamente, y aquí comenzaba el verdadero milagro de la logística romana. Cada hospital tenía una lista de registro de los heridos. Los escribas registraban de qué cohorte era cada uno, qué se le había hecho, cuándo podría regresar a la formación. Este orden asombra incluso a los historiadores militares modernos, un ejército capaz de llevar la contabilidad en medio del caos de sangre y muerte. Era una máquina donde el hombre se convertía en una pieza, pero una pieza necesaria. Las excavaciones arqueológicas en campamentos germánicos mostraron que muchos huesos encontrados en las zonas médicas tienen rastros de amputaciones precisas e incluso intentos de protetización, prótesis simples de madera o bronce, rudas pero funcionales. Esto significa que un legionario que perdía un brazo aún era considerado parte del imperio. Podía entrenar a reclutas, realizar tareas domésticas, custodiar almacenes. Incluso después de la pérdida, el cuerpo seguía siendo útil.
Los médicos de esa época no conocían la palabra rehabilitación, pero entendían que el hombre que había sobrevivido debía estar ocupado. La inactividad para un romano, la peor enfermedad. Por eso, a los convalecientes los enviaban a trabajar en el campamento, a limpiar armas, a cavar zanjas. El dolor se embotaba con el trabajo. Tácito escribió que el romano desprecia la debilidad del cuerpo, porque su espíritu debe ser más fuerte que el dolor. Esto no es solo una frase, es el credo de una civilización donde el sufrimiento se consideraba parte del servicio. El legionario que pasaba por el hierro candente regresaba diferente, no solo superviviente, sino templado en el sentido literal de la palabra. Pero este sistema tenía una sombra. A veces el hierro candente salvaba el cuerpo, pero rompía la mente. Había quienes ya no podían sostener la espada, quienes temían al fuego, quienes se encerraban en el silencio de las salas. De ellos nadie escribía, no se incluían en los informes. El imperio curaba la carne, pero no el alma. Y aún así, incluso en esta crueldad, se sentía una extraña humanidad, porque cada vez que el médico levantaba el hierro al rojo vivo, luchaba no solo por el soldado, luchaba por Roma. Pero, ¿qué sucedió cuando el propio imperio comenzó a necesitar tratamiento? Cuando sus heridas comenzaron a supurar desde dentro, y el hierro candente ya no la ayudaba ni a ella. A mediados del siglo II de nuestra era, Roma estaba en la cúspide de su poder, pero bajo su piel de mármol ya comenzaban las putrefacciones. El imperio, acostumbrado a curar a los soldados con hierro candente, necesitaba cauterización. Por los caminos donde antes marchaban las legiones, ahora se movían enfermos y refugiados. Las epidemias, que más tarde serían llamadas la plaga antonina, lo abarcaron todo, desde Damasco hasta Britania. Según los testimonios de Casio Dion, los cuerpos se pudrían directamente en los hospitales, y los médicos, sin explicación, cauterizaban las heridas de la misma manera, con hierro, vinagre y oración. Pero el sistema, una vez creado para la guerra, sabía adaptarse. Los valetudinarias se transformaron en centros de cuarentena. Se construían fuera de los campamentos, rodeados de fosos para evitar la propagación de la enfermedad. La entrada estaba custodiada por legionarios armados. La enfermedad se había convertido en un enemigo contra el que también se montaba guardia. Dentro, la actividad era frenética. Las esponjas ahora se usaban no solo para lavar las heridas, sino también para purificar el aire, quemándolas después de cada uso. Los hallazgos arqueológicos en Siria confirman, esponjas y vendas se encuentran a menudo en fosas junto con carbón, lo que significa que realmente las quemaban, intentando detener la infección. El término que entonces entró en uso sonaba como contagium, contacto, contagio. Los romanos no conocían los microbios, pero sentían que la enfermedad se transmitía por contacto. Por ello, en los hospitales comenzaron a usar humo de enebro y azufre, creyendo que purificaba el aire. Fue el primer prototipo de desinfección sanitaria. Los médicos no comprendían la esencia del proceso, pero el método funcionaba. El nivel de mortalidad entre el personal disminuía. En estos hospitales no solo trabajaban romanos. Después de las reformas de Adriano, los médicos a menudo procedían de las provincias orientales, Siria, Egipto, Grecia. Aportaban sus conocimientos, ungüentos de mirra, aceites de romero, infusiones de opio. Para los heridos, esto era casi un milagro. El vino, el vinagre y el hierro candente seguían siendo la base, pero a ellos añadía algo suave, casi humano. Los guerreros, acostumbrados al dolor, sentían por primera vez el cuidado. Pero fue precisamente en este periodo cuando quedó claro que la medicina de Roma no podía curarlo todo. Un soldado herido en una frontera lejana ya no podía ser trasladado al hospital a tiempo. Las distancias del imperio crecían más rápido que sus caminos. Por eso, en las legiones comenzaron a crear destacamentos médicos de campaña, análogos primitivos de los hospitales móviles. Cada unidad tenía ahora su propio conjunto de material de curación y 1 o 2 capsari,
Curaban directamente en el campo, bajo la lluvia, bajo las flechas, a veces en el barro. Este fue el primer paso hacia lo que hoy se conoce como medicina de campaña. Según las descripciones del historiador Galeno, quien sirvió bajo Marco Aurelio, los médicos militares comenzaron a usar nuevos instrumentos, jeringas de bronce para lavar el pus, agujas finas para suturas de hilo de lino. Él escribió que las heridas no solo debían cauterizarse, sino limpiarse hasta que el cuerpo respirara frescura. Para su tiempo, este fue un enfoque casi revolucionario. Por primera vez apareció el concepto de limpieza y recuperación, y no solo la detención de la sangre. Galeno también observó que muchas enfermedades de los soldados no comenzaban por la espada, sino por el cansancio y el hambre. La ración del legionario era precisa hasta la onza: grano, vino, vinagre, carne salada. Pero en las campañas lejanas, cuando el suministro fallaba, la ración se convertía en un tormento. Entonces la enfermedad venía no de fuera, sino de dentro: escorbuto, agotamiento, fiebre. Los médicos escribían que el cuerpo se volvía como una muralla debilitada. Para salvarla, no se necesitaba hierro y fuego, sino pan y agua. Pero el imperio ya no podía alimentar a todos sus defensores. Con cada década, la medicina reflejaba cada vez más el estado del Estado. Los valetudinaria se hicieron más pequeños, los recursos más escasos, los médicos más pobres. Cuando las fronteras se desmoronaban, el orden dentro de las salas también se desmoronaba. A veces, en los hospitales solo quedaban ancianos y heridos, cuidándose unos a otros. Las crónicas dicen que los exlegionarios, que conocían los fundamentos del vendaje, enseñaban a jóvenes esclavos a curar quemaduras y dislocaciones. Así, la antigua medicina militar se transformaba en popular. Y aún así, incluso en su declive, conservaba una sorprendente vitalidad, porque en algún lugar profundo de este sistema ardía la vieja idea romana: la vida es un deber hacia el imperio, aunque débil, herida, pero aún vida. Incluso cuando el hierro candente perdía su fuerza, el espíritu de los médicos permanecía férreo. Pero precisamente en este contraste, entre la carne quemada y el espíritu que se consumía, residía el símbolo del fin de una era. El imperio, que una vez curó sus heridas con vinagre y disciplina, ahora gemía como un soldado en la mesa de piedra, y cuanto más los médicos cauterizaban sus úlceras, más evidente se hacía: la enfermedad había penetrado más allá de la piel. Hacia finales del siglo III después de Cristo, los guerreros que regresaban de los frentes germánicos y orientales traían consigo no solo heridas, sino también experiencia transformada en un sistema. La medicina romana, que comenzó como un conjunto de técnicas de campo, ahora se había convertido en parte de la doctrina militar. El hospital, el valetudinarium, ya no era un refugio temporal, se convirtió en una institución permanente, integrada en la infraestructura de la legión. En sus planos, encontrados en campamentos cerca de Maguncia y Numidia, se ve cómo se conectaba con la herrería, la cocina y el templo, como si la salud del soldado requiriera no solo cuchillos y ungüentos, sino también alimento y oración. Cada detalle tenía un significado. Cerca de la sala siempre había una fuente de agua, revestida con azulejos para evitar la contaminación. La sangre y las soluciones de lavado se drenaban en canales separados que conducían a fosas sépticas, y las paredes de los hospitales se cubrían con cal, creyendo que el color blanco repelía la enfermedad. Incluso el viento se utilizaba conscientemente. Los edificios se orientaban para que el aire circulara, una ventilación antigua pero efectiva. Paralelamente a esto, la psicología del tratamiento también cambiaba. Si en la época de Celso el médico era casi un verdugo, ahora se convertía en un guardián de la vida. Surgió un respeto por el propio proceso de curación. En las lápidas de los médicos de Lugdunum y Rávena se pueden leer inscripciones: él devolvió a muchos al servicio. Breve,
pero con orgullo. La medicina dejaba de ser un oficio de dolor para convertirse en una profesión. El término que entonces se consolidó fue chirurgus, aquel que trabaja con las manos. No un filósofo, no un mago, sino un maestro de la carne. El chirurgus ya no solo cauterizaba heridas, cosía tendones, reponía huesos, extraía flechas. Algunas operaciones son descritas por Galeno con tal precisión que podrían repetirse incluso hoy. Él enseñaba que el cuerpo es un mecanismo y el médico su técnico. Para un imperio construido sobre el orden y la disciplina, esta era la metáfora ideal. Pero esta racionalidad tenía una cara oculta. Cuanto más perfecta se volvía la medicina, más despiadadamente utilizaba al hombre. El legionario ya no tenía derecho a morir de una herida si podía vivir. Lo sacaban de la muerte para devolverlo al servicio, incluso si el cuerpo estaba destrozado. Cartas de un centurión encontradas en Egipto relatan cómo a los supervivientes con graves mutilaciones se les asignaban puestos secundarios, de guardia, de artesano, de mensajero. Los llamaban invalidi, discapacitados, pero aún útiles. Es difícil imaginar cuánto dolor pasaron estas personas. Algunos de ellos perdían extremidades, pero permanecían fieles a su juramento. Para ellos, el hospital no era un lugar de descanso, sino una fragua donde sus cuerpos eran reforjados. Roma no creaba simplemente un ejército, sino un mecanismo de autorrestauración. Incluso el sufrimiento se convertía en una función. Los datos arqueológicos confirman que en este periodo aparecieron más instrumentos para la reconstrucción, placas metálicas para huesos, tablillas de madera con cierres de bronce. En uno de los hospitales de Capua se encontró un conjunto de 6 prótesis diferentes, desde dedos hasta una pierna entera. Esto demuestra que los médicos ya no solo salvaban vidas, sino que intentaban devolver al cuerpo la forma perdida. Para el mundo antiguo, esto fue un paso casi increíble. Mientras tanto, en las fronteras del imperio se intensificaba el caos. Con cada década, las guerras aumentaban y los médicos disminuían. No había tiempo para formar a jóvenes médicos y aún así Roma resistía, porque su medicina estaba integrada en la propia idea del ejército. Incluso si una legión era derrotada, sus supervivientes podían curarse unos a otros. En las ruinas de los hospitales, los arqueólogos encontraban no solo instrumentos, sino también inscripciones hechas por la mano de los soldados. El hierro salva. Esta simple frase transmitía todo el sentido de su fe, pero detrás de esta fe se ocultaba el cansancio. Cuando las guerras se prolongaban durante años, los heridos regresaban a los mismos hospitales, donde antes se oía el tintineo de los instrumentos, ahora sonaba la tos de viejos legionarios. El dolor dejó de ser temporal, se convirtió en un modo de vida. Los médicos ya no distinguían a quién curaban, a un soldado o a una sombra. Sin embargo, fue precisamente en esos años cuando nació algo nuevo, el germen de lo que más tarde se llamaría psiquiatría militar. Algunos médicos escribían sobre el temblor después de la batalla, sobre sueños en los que el herido veía las llamas del hierro. Entonces nadie podía explicarlo, pero los propios médicos comenzaron a notar que no todas las heridas estaban en el cuerpo, algunas estaban en la mente. Y por primera vez en la historia romana se empezó a aplicar el descanso como tratamiento. A los pacientes se les enviaba al sur, al mar, a respirar el aire de la tranquilidad, una medida sencilla, pero que salvaba más que el hierro candente. Y aún así, todo aquel que alguna vez pasó por la cauterización llevaba para siempre el recuerdo de ese sonido, un chisporroteo que separaba la vida de la muerte. Para estas personas, el hospital era un templo del dolor, pero también un lugar de renacimiento. El imperio podía desmoronarse, las ciudades arder, las legiones desaparecer, pero allí donde ardía el hierro, aún latía la vida.
y mientras en Roma humeaba el último brasero, en uno de los hospitales, entre los gritos de los heridos y el olor a vinagre, alguien volvía a acercar el hierro al fuego. El imperio se resquebrajaba, pero sus manos aún curaban, y este sonido, corto, ronco, como el aliento de un soldado, se convertía en el símbolo del último aliento de Roma. Cuando el imperio de Occidente comenzó a desmoronarse, la medicina no murió con él, se disolvió en nuevos mundos. Los paletudinaria quedaron vacíos, pero sus muros no desaparecieron. Los monjes poblaron los antiguos hospitales, transformándolos en refugios para enfermos y peregrinos. El cambio fue casi imperceptible. Donde antes se cauterizaba con hierro, ahora se leían salmos. En lugar de vinagre, agua bendita. En lugar de esponja, oración. Pero la esencia seguía siendo la misma: salvar el cuerpo para salvar el alma. Los veteranos de las legiones que se retiraron a aldeas y fortalezas llevaron consigo sus conocimientos. Enseñaron a curar heridas con vino, a vendar con lino tostado, a vigilar la pureza del agua. Estas sencillas técnicas sobrevivieron siglos. Los médicos medievales, sin conocer su origen, repetían las prácticas romanas casi al pie de la letra. Incluso la propia palabra hospitalis, hospitalario, nació de esos mismos hospitales. Y aún así, algo cambió. La medicina, que una vez fue militar, se volvió espiritual. El objetivo no era devolver al hombre a la formación, sino permitirle morir con una oración. La cauterización con hierro se hizo rara, fue reemplazada por hierbas y fe. Pero los arqueólogos encuentran rastros. En los sótanos de los monasterios se guardan los mismos instrumentos que en los hospitales romanos, solo que cubiertos de cruces. El hierro no desapareció, se convirtió en un símbolo de la crucifixión. Así terminó el ciclo que comenzó con la legión y la hoja candente. Roma enseñó a la humanidad a curar, no por misericordia, sino por deber, y este deber sobrevivió al imperio. Cada vez que un médico toca una herida, en ese movimiento, la sombra de un antiguo cirujano, inclinado sobre un soldado bajo el calor de una antorcha. El imperio murió, pero su medicina permaneció en manos de quienes sabían. La salvación exige dolor. Y por eso, mientras arda el fuego y resuene la respiración, la ciencia romana aún vive, en cada gesto, en cada venda, en cada sonido del hierro que toca la carne.